Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición poder tener esta oportunidad de compartir un consejo, una instrucción tomado del libro sagrado que es la Biblia. Pero antes de compartir la palabra del Señor, quiero poner a vuestra disposición 4 números telefónicos donde usted nos puede llamar, puede enviar un mensaje de texto o un WhatsApp para que podamos interceder por las peticiones, las necesidades que usted esté pasando, la experiencia que usted esté viviendo, podamos juntos elevar nuestras plegarias, elevar juntos nuestra oración al Creador y tener la plena confianza de que Él envía la pronta ayuda, la pronta respuesta. Para nuestro Padre Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Los números telefónicos son 55 38 90 70 65, 55 1302 38 40, 55 42 45 04 74 y 55 48 50 38 44. Usted nos puede llamar y anotaremos su nombre y su petición y estaremos pidiéndole a nuestro Padre Dios que intervenga de una manera sobrenatural, enviando la pronta respuesta, el milagro, la solución, ya que claramente está escrito en la Biblia, nuestro Padre Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios de los milagros, el Dios de las maravillas, el Padre que auxilia a sus hijos, el Padre que auxilia a su pueblo, el Padre que manifiesta su bondad, su amor y su misericordia para rescatar al alma que vive la experiencia de estar en el pozo de la desesperación. Vemos cómo nuestro Padre Dios interviene de una manera especial. Pues esta mañana agradecemos al Señor esta oportunidad y también agradecerle a usted que nos recibe en su casa, en su trabajo y está recibiendo el mensaje de la palabra. Quiero basar esta mañana un mensaje escrito allá en el libro sagrado, en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 24, versículo 23. Mateo 24, 23, le voy a dar lectura al 23 y al 24, y de ahí vamos a tomar en esta mañana este mensaje que el Señor envía para su pueblo, para la congregación de los redimidos. Dice, entonces, está hablando nuestro Señor Jesucristo, está hablando a sus discípulos, que estaban sentados en ese monte de los olivos, mismo monte en el cual Él ascendió a los cielos. Ese mismo monte fue donde aparecieron ángeles preguntándole a los discípulos, ¿qué estáis mirando, varones galileos? Este Jesús, el cual ustedes han visto que ha sido ascendido a los cielos, de igual manera vendrá, de igual manera regresará. Entonces, en ese mismo monte, el Señor en este capítulo 24 hace una serie de manifestaciones, hace una serie de profecías con respecto al tiempo futuro del pueblo judío y también ese mensaje debemos nosotros de tomarlo como una referencia para que cuidemos nuestro corazón
nuestra mente, nuestros pensamientos, y no vivamos turbados, inquietos por escenarios o por voces o noticias que imperan en este tiempo. Dice así las Sagradas Escrituras: entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Mesías, mirad, aquí está el ungido, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán, fíjese, mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, y de ser posible, aún a los escogidos. Vemos en este relato una clara instrucción de parte de nuestro Señor. Quiero compartir este consejo que el Señor envía debido a las preguntas que nos llegan, las preguntas que nos hacen con respecto al Mesías que en Jerusalén, en las redes sociales, están manifestando la aparición del Mesías. Debemos nosotros, como pueblo de Dios, como pueblo elegido del Creador, redimidos por la sangre del Cordero, debemos de tener muy claro los mensajes que nos dejó nuestro amado Señor Jesucristo. No debemos permitir que nuestro corazón, nuestra alma, esté turbada, esté inquieta. Claramente lo dice el capítulo 24 de Mateo. Diferentes escenarios, diferentes eventos, diferentes momentos se activarán, pero el pueblo de Dios debe de permanecer apegado, adherido, siendo amamantado por la instrucción de las Sagradas Escrituras. En este capítulo 24, cuando el Señor nos habla de la manifestación de la falsedad, la simulación, lo artificial, cuando Él nos está diciendo aún esa aparición de la falsedad, del engaño, tendrá un respaldo diabólico en donde grandes señales y prodigios se harán presentes. Por eso el pueblo de Dios no debe de basar su fe ni su confianza en los milagros, en las señales. El pueblo de Dios tiene que afianzar y cimentar su vida en la palabra de Dios. En el escrito está, porque vendrán movimientos, vendrán voces, vendrán apariciones, prodigios, señales. El Señor lo dijo también, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Su palabra es eterna. Por lo tanto, como pueblo de Dios, no debemos de inquietarnos con los diferentes escenarios que se viven en nuestro tiempo presente. Todo lo contrario, debe de ser una motivación diaria para estar apegados a la presencia divina. Debe ser una motivación diaria de estar conectados con la palabra de nuestro Dios. Entonces vemos cómo el Señor advierte anticipadamente, nos dice, ustedes van a ver, ustedes van a escuchar, ustedes van a ser testigos de cómo se levantará la falsedad, de cómo se levantará el engaño, de cómo se hará presente personas desconectadas con la presencia de Dios y conectados con la maldad. Muchos, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos.
liberamos. En tu nombre hicimos señales. Dice, pero yo les diré, no los conozco. Obradores, empleados de la maldad. Y entonces eso debe de traernos a nosotros un amor, una ubicación, una activación en nuestro ser interno de amar y de vivir apegados a la verdad. En este capítulo 24 quiero tomar algunas señales importantes que como pueblo de Dios debemos de considerar para no vivir atribulados, ni confundidos, ni turbados en vuestra alma. El capítulo 24, en el versículo 1 en adelante, usted se dará cuenta cómo el Señor ingresó al templo. Ese templo fue destruido en el año 70. Ese templo tuvo la oportunidad de tener a la presencia divina, al Salvador del mundo, ingresó a ese templo. Usted se acordará que el Señor ordenó, limpió, purificó ese templo. Lamentablemente, ninguno de los líderes religiosos de ese tiempo tuvo los ojos abiertos, la visión clara de quién había entrado a ese templo a generar orden. No lo entendieron, no lo vieron, no lo escucharon. Y entonces el Señor sale del templo y nadie le dijo que no se fuera, que estuviese ahí, que se quedara con ellos. Nadie le dijo, nadie externó una invitación. Y este es uno de los primeros puntos que debemos nosotros de considerar en este tiempo final. Que nunca la presencia de Dios se salga de tu corazón. Que nunca la presencia de Dios abandone tu vida. Él está presente, claro, pero es importante que su presencia habite dentro de nosotros. Nadie le dijo, quédate, este es tu santuario, Señor. Nadie. Dejaron que saliera. Los propios discípulos comenzaron a mirar la preciosa construcción de ese templo. Comenzaron a ver la arquitectura, el diseño de ese templo. Miraron lo exterior. Y el Señor emitió una palabra y dijo, esta es una de las señales. Este es uno de los mensajes que debemos nosotros de considerar con seriedad, porque le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Cuando una persona descuida la presencia de Dios, cuando una persona descuida la presencia divina, esa persona tiende a derribarse, tiende a vivir vacío, frustrado, tiende a irse para abajo. Y esta es una de las principales señales de la decadencia, de la frustración, de la vaciedad. Y entonces vemos cómo el Señor sale de ese templo y emite una palabra profética, mostrando cómo en diferentes tiempos, en diferentes facetas, iba a venir a indicar los tiempos finales, los tiempos de preparación, los tiempos de disfrutar la gloria de Dios, pero apegados a su palabra. Como usted se dará cuenta, él hizo una declaración en ese templo cuando limpió, purificó el templo, dijo, mi casa será llamada casa de oración, casa de tefilá, casa de búsqueda, casa de comunión con el Creador, casa en donde hay una armonía entre los cielos y la tierra, la casa en donde hay una escalera que conecta los cielos y la tierra, en donde el Padre Dios quiere bendecir a sus hijos, a su pueblo, en su entrada y en su salida.
Una casa en donde el Señor quiere ver que cuando habla de entrada y salida del Salmo 121, nos está diciendo, yo quiero ver un pueblo que esté en movimiento, accionando los cielos y la tierra. Por eso el mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces quiere Dios que su pueblo, quiere Dios que sus hijos activen los cielos para bendecir la tierra y la tierra también otorgue su grosura, su fruto. Entonces, el Señor dejó muy claro este mensaje en el capítulo 24. Dijo, mi casa será llamada casa de oración. Por eso, el apóstol Pablo retoma esta instrucción y le dice al pueblo, le dice a la congregación, le dice a la iglesia, orad sin cesar. Orad y velad, dijo también nuestro Señor. Y una de las cosas, uno de los primeros mensajes que debemos nosotros de considerar es que no nos falte su presencia. Si su presencia está con nosotros, si su presencia ocupa nuestra atención, entonces, ¿de qué te tienes que preocupar? ¿De qué te tienes que afanar? Si Él está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lamentablemente dejaron ir la presencia del Señor. Cuando la presencia del Señor sale, cuando la presencia divina abandona un lugar, una nación, una persona, una familia, entonces se abre la puerta a la maldad. Y en este mismo capítulo 24, vemos cómo el Señor dice que se iba a aumentar la maldad. Y el amor, ese amor de Dios que ha puesto en el corazón del ser humano, ese amor que Dios ha colocado en la vida de las personas, debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y cuando entonces el amor se va consumiendo y la maldad va incrementando, va creciendo, entonces vemos cómo entra en acción la frialdad espiritual. Y la frialdad espiritual activa la muerte. En este mismo capítulo 24 vemos cómo el Señor hizo una declaración y dijo, donde esté el cadáver, donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Allí se juntarán las estructuras de carroña. Fíjese cómo en este capítulo 24 hay una clara lección de nuestro Señor para que nosotros como sus siervos, como su pueblo, cuidemos para no dejar entrar la maldad y para que nuestra vida espiritual no se venga abajo. Entonces, nada tiene que hacer la falsedad, el engaño, la simulación, la hipocresía en la mente y en el corazón de los hijos de Dios. Donde esté el cuerpo muerto, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Esto nos habla de que la ausencia de la vida espiritual, la ausencia de la conexión divina, hace que entonces se activen las estructuras carroñeras espirituales, espíritus malignos, demonios, encantadores, hechiceros, brujos, manipuladores, engaño, falsedad, simulación, vida artificial, comienzan a dañar, porque cuando se acercan las estructuras, fíjese, cuando se acercan esos animales carroñeros, comienzan a consumir el cuerpo, comienzan a fastidiar el cuerpo. Por eso, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, debemos de tener muy claro que en nuestra vida debe estar la presencia divina. Número 2, no dejar que opere la maldad.
Y esa palabra maldad en el griego es anomia. No desconectarte de la palabra de Dios. No desconectarte del escrito está. No desconectarte de la obediencia a las instrucciones. Escuchas un consejo, llévalo a la práctica, porque eso te dará vida. Escuchas una reprensión, corrige, porque eso modificará, eso activará una protección, un blindaje a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu. Entonces este capítulo 24 nos habla de el florecimiento del engaño, el florecimiento de la falsedad. Pero todo es porque no se cuida la presencia divina, no se cuida la obediencia a la palabra, y entonces el cuerpo muere. Entonces la vida espiritual muere. Y por eso vemos cómo una persona desconectada de la vida de Dios es una persona que va en decadencia, va debilitándose, se va enfriando y por ende entra la muerte. Y cuando esto pasa, entonces la persona vive engañada, vive una vida artificial, diciendo soy hijo de Dios con su boca, pero su corazón está alejado de Dios. El Señor Jesús lo dijo, este pueblo de labios me honra, repitiendo una frase de una profecía dada por el profeta Isaías muchos años atrás de cómo estaba la condición de ese pueblo. Dice, de labios me honran, su corazón está lejos de mí. Y entonces la persona comienza a vivir una vida artificial, una vida de falsedad, una vida de engaño. Aquí tomé algunas descripciones del diccionario con respecto a lo que es artificial. Dice que lo artificial es algo que no es natural, algo que no es original. Se refiere a un producto de la actividad humana como sinónimo de hecho por el hombre. O sea, interviene ya la motivación humana, la filosofía humana, las ideas y conceptos humanos, pero nada que ver con el escrito está. También el significado de artificial se utiliza en el sentido de falso, en el sentido de que pretende ser o mostrar lo que no es, un sustituto de lo natural. Eso es lo artificial, la falsedad, el engaño. Queriendo manifestar algo que no es. Algo superficial. Algo o lo que tiene que ver con la simulación. Lo que tiene que ver con la vestimenta de apariencia. La misma Escritura nos habla de cómo desde el principio la estructura diabólica infectó a Eva y a Adán con esa terrible ilusión, fascinación, cuando les dice, ustedes van a ser como Dios. Está poniéndoles ahí la cartelera de la simulación. Seréis como Dios. Y entonces ese tipo de operación viene de tiempo en tiempo manifestándose, y los que están al frente de una congregación, los que están al frente de un liderazgo, los que están al frente de un hogar, son envueltos por esa fascinación, por esa simulación, y entonces dejan que crezca la maldad. Por eso, amados siervos de Dios, amados hijos de Dios, debemos de cuidar nuestra conexión con la presencia divina, nuestra conexión con la palabra, y que nuestras acciones sean genuinas. Vemos cómo la advertencia de nuestro Señor nos habla de que se levantarían falsos ungidos, o sea, falsos mesías.
Y junto con ello también, acompañado de ellos, falsos ministros, falsos profetas. Y esto entonces nos hace reflexionar como pueblo de Dios para no permitir que nuestra alma, nuestro corazón, viva inquieto y perturbado por lo que miran o ven, lo que ven tus ojos y escuchan tus oídos. En una ocasión, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, su capítulo 15, habla de cómo se levantaron, en el tiempo de los discípulos, se levantaron ministros falsos, ministros no autorizados, ministros que quisieron desarrollar un discipulado, pero lo único que hacían era inquietar y turbar las almas. Y así lo dice Hechos 15:24, eran ministros no autorizados. No tenían una línea ministerial que los respalde, que den testimonio de su persona, que den testimonio de cómo vive él como persona, cómo está en su vida matrimonial, cómo está en su vida laboral, cómo está en su vida económica, cómo está en su vida espiritual. Nadie da testimonio de esa persona, entonces no puede ser un ministro autorizado. Vemos también cómo se levantó la falsedad, el engaño a través de un mago allá en Samaria, Hechos 8:9, también ejerciendo poderes mágicos. Y eso no es nuevo. Lo vemos como en el tiempo antiguo los hechiceros de Faraón tiraron sus varas y se convirtieron en serpiente, queriendo competir con Moisés y Aarón. Y también ejercieron una magia para mostrar al pueblo de que tenían poder, tenían autoridad para ejercer ese tipo de manipulaciones espirituales. Eso lo vemos también. La diferencia es que la vara de Aarón, la vara de Moisés, dice que se tragó a esas serpientes. Eso nos habla de que hay un poder sobrenatural que Dios le otorga a los siervos genuinos, a los ministros genuinos, a los hombres genuinos. Nos damos cuenta también cómo en el tiempo del profeta Elías, vemos cómo se levantaron muchos profetas falsos, profetas de Baal, profetas de Acera, profetas hechiceros, que emitían palabras mentirosas, palabras que endulzaban el oído de la gente, palabras que iban con una cierta manipulación para tener al pueblo doblegado, manipulado, amenazado. Eso es hechicería, eso es brujería. Y vemos cómo en sus reuniones que hacían, en sus reuniones que desarrollaban, no se veía el respaldo divino. Gritaban, danzaban, cantaban, dice que inclusive hasta se cortaban la piel, chorreaba la sangre, esfuerzo humano, violencia, agresión, manipulación, pero no hubo fuego. Estaba allí la carne sobre el altar, estaba ahí el holocausto, la ofrenda, pero no hubo fuego. Entonces esto hay que tener mucho cuidado en estos últimos tiempos, porque si la presencia de Dios no está, si la palabra de Dios no está, por ende entonces entrará la frialdad, y la frialdad es sinónimo de muerte. Y donde está el cuerpo muerto, ahí llegan los buitres. Y vemos cómo la diferencia se hace cuando el hombre de Dios lo primero que hace es orar y le dice: Padre, esto que voy a hacer lo he hecho por instrucción tuya.
Lo estoy haciendo por mandato tuyo, para que este pueblo se arrepienta. Entonces, el ministro que no está conectado con la falsedad es un ministro que encamina las almas a que amen a su Creador, no al ministro. Aunque debe haber un amor hacia el ministro, pero el objetivo primordial es amar al Creador, honrar al Creador, servir al Creador, darle lo mejor a nuestro Padre, conocer de Dios y conocer a Dios. No de oídas, sino con una visión clara en cada momento de vuestra vida, ver sus maravillas, ver su presencia, ver su gracia, saber que Él está con nosotros. Y entonces cuando Elías le toca el turno para ofrecer el holocausto, lo primero que hace es orar, conectarse con su Padre y pedir la ayuda del Creador. Y en esa conexión vemos cómo viene la respuesta del cielo. Descendió fuego del cielo y consumió. Se agradó Dios de esa reparación del altar. Si algo quiere Dios, amado pueblo, amados hijos de Dios, es que nuestra comunión con Él sea cercana. No te alejes, no te desvíes, no te descarríes, no te separes, no te divorcies de las cosas espirituales. No abandones tu privilegio, no abandones tu servicio, no abandones a la congregación donde Dios te ha puesto. No abandones el compromiso serio con las cosas de Dios, para que no venga una frialdad a tu vida y entonces los buitres comiencen a generar turbulencia, sacudimientos, amedrenta a la mente, voces negativas que debilitan tu confianza. No permitas que lleguen los buitres y te comiencen a engañar, comiencen a ejercer una manipulación, una turbación, una inquietud en tu alma. No. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces vemos cómo cuando Elías tiene comunión con el Creador, nuestro Padre Dios lo respalda enviando fuego y entonces vemos la respuesta inmediata. El fuego consume el holocausto, esa ofrenda que se colocó sobre el altar. Inmediatamente hubo una respuesta de parte del corazón y de parte de la declaración del pueblo cuando dijo: el Señor es Dios. Ese Padre que está en los cielos, Él es el Dios. No becerros de oro, no ídolos, no falsos profetas, no falsos ministros, no falsos maestros, no, sino el Padre que está en los cielos. Abre los ojos. Y entonces el corazón de ese pueblo consideró, reflexionó, se arrepintió de que hay un Dios en los cielos. Por eso el apóstol Pablo nos hace una breve amonestación y nos dice: tened cuidado cómo andáis. Efesios 5:15. No como insensatos, no como alocados, no atribulados, no inquietos, sino como sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Padre Dios. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor.
Usted se dará cuenta entonces cómo en este capítulo 24 de Mateo nos explica los diferentes eventos, los diferentes momentos que el hombre y la mujer iban a manifestar en su vida espiritual. Número 1, descuidando la presencia. Número 2, conectándose con la maldad cuando se descuidan los mandamientos y no los obedece. Y número 3, por ende, entra la frialdad y la mortandad espiritual, generando estragos en el cuerpo, en aquello que es visible. Comienza la destrucción en el plano espiritual y se hace masivo en el plano de la superficie, en el plano terreno. Por eso hay que cuidar nuestra conexión con la presencia divina. Tenemos un recurso muy valioso, muy poderoso, y esta carta se la escribe un padre espiritual a su hijo en la fe, a Timoteo. Un ministro apegado a la presencia de Dios, recibiendo la instrucción divina, le enseña a su hijo dónde y en qué debe de ocupar el tiempo que el Señor le permite vivir en esta tierra. Y le dice a su hijo, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, es útil también para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y justicia es la obediencia completa a las instrucciones divinas. Versículo 17, estoy leyendo 2 Timoteo 3, 16. Ahora el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, en estos tiempos usted va a escuchar que aparecen ungidos, Mesías, que aparece el Cristo. Usted va a ver por redes sociales una gran serie de inquietudes, manifestaciones. Pero la garantía que tiene el pueblo de Dios, la garantía que tiene el verdadero y verdadera hija de Dios, es que cuide la presencia de Dios. Cuida tu conexión con Dios. Salmo 16:8 dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Eso nos va a ayudar, esa elevación de nuestra conciencia de ver que a Dios lo tengo aquí conmigo. Dios está conmigo. Por lo tanto, al estar Él conmigo, cuidaré la forma, vigilaré la manera en que me conduzco, porque tengo temor del Señor. Y entonces, no, mis pies no se irán al desenfreno. Mis pies no se conducirán hacia la maldad, porque tenemos al Señor presente. Número 2, cuidando su palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si le diésemos al Señor, fíjese, el diezmo de nuestro tiempo, diariamente el Señor nos permite vivir 24 horas, es lo que rige las horas de un día. El diezmo, si le damos el diezmo de nuestro tiempo al Señor, son 2 horas con 40 minutos. Que esas 2 horas con 40 minutos adquieras la sabiduría, que adquieras el consejo, que ames su palabra leyéndola, meditando en ella, teniendo comunión con Dios, teniendo comunión con el Creador. Entonces, tus ojos se abren y mirarás con claridad los tiempos que vivimos. Los tiempos
en el cual estamos desarrollando en nuestro presente. Quiero dejar en vuestros corazones 2 ejemplos de 2 relatos escritos en la Biblia que nos van a ayudar a mantener estos 3 principios: comunión con Dios, amor a su palabra y cuidando la vida, cuidando los tiempos. El Señor dijo claramente en este capítulo 24, dejaron que saliera, se conectaron con la maldad, el cuerpo se enfrió y murió, y entonces aparecieron los buitres. Entonces, tenemos nosotros que cuidar esto, de no desconectarnos de la presencia de Dios, no desconectarnos de su palabra y cuidar la vida, accionar con prudencia, caminar con sabiduría. Los buitres no tienen por qué llegar a fastidiar tu vida si tú tienes vida. Y los buitres son sinónimo de robo, asalto, enfermedades. Los buitres son sinónimo de abusos. Si tú te mantienes en comunión con Dios, su presencia cubre, su presencia protege. Y ese claro ejemplo lo vemos en el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. En un desierto hay serpientes, hay escorpiones, hay lobos, hay animales, carroñeros. Y vemos cómo el Señor guardó a su pueblo mientras ellos se conducían en obediencia. Vamos a ver estos 2 ejemplos así rápidamente y que nos motiven a estar al pendiente de nuestra comunión con el Creador. Mire lo que dice, 2 de Samuel 11:1. Aconteció que en la primavera, está hablando de un tiempo, en la primavera, está hablando de una de las estaciones del año. Y hoy nos toca vivir ese tiempo, la primavera, estamos en esa estación del año. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Fíjese que aquí hubo ya como que una pasividad, y delegó esa batalla, esa conquista, esa defensa, la delegó. Siendo él una autoridad, la delegó. No estuvo al frente de, no estuvo enterado de, no está al tanto de, no, sino que delegó algo que le correspondía al rey estar en turno. Y dice que destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, aquí hay un mensaje, al atardecer David se levantó de su lecho, dice. ¿Qué estaba haciendo? Estaba acostado, o estaba dormido, o estaba descansando, cuando era el tiempo de la batalla, cuando era el tiempo de conquistar, cuando era el tiempo de defender, cuando era el tiempo de lograr objetivos. Y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Desde ahí vemos cómo, cuando nosotros descuidamos nuestro ministerio, descuidamos nuestro privilegio, nuestro compromiso, nuestra tarea, cuando descuidamos lo que nos corresponde hacer, entra en acción la tentación, entra en acción la manipulación, entra en acción el engaño, la fascinación, las ilusiones. Entra en acción lo artificial, el engaño. Por eso hay que estar al pendiente de los tiempos. Lo dijo el apóstol Pablo, que andemos con sabiduría, viendo a través de la Escritura
¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué tiempos se están manifestando? Y entonces, cuando una persona descuida su tarea, su trabajo, el propósito, su hogar, descuida sus compromisos, entonces entra en acción la tentación, entra en acción la frialdad y por ende ello activará la muerte. Este es un relato que nos enseña a estar al pendiente de los tiempos que vivimos. ¿Qué nos enseña aquí la Escritura que debemos de hacer en el tiempo de la primavera, o sea, en el tiempo que estamos viviendo? A conquistar, a defender, a estar atentos a lo que nos corresponde hacer, a estar al frente de, a estar conquistando promesas, a estar defendiendo lo que Dios nos da. Porque dice el apóstol Pedro que el diablo, el Señor lo reprenda, anda como león rugiente y está al acecho, buscando a quien devorar. Y si estamos adormeciendo, y si estamos pasivos, y si estamos desconectados de la palabra, y si andamos conectados con la insensatez, entonces la vida de la persona comenzará a hacer locuras. La vida de la persona comenzará a vivir desenfrenadamente. Entonces aquí hay aquí un mensaje que debemos nosotros de considerar en nuestra vida. Y el relato número 2 lo explica nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20, versículo 6, y habla de los diferentes tiempos. Y al referirse a la hora undécima, a la última hora nos habla de los tiempos que vivimos. Dice que vio a muchas personas paradas, sin ocuparse. Y entonces les pregunta y les dice, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Eso nos habla entonces de que en los últimos tiempos las personas manifestarán una frialdad en la obra de Dios, una frialdad en asistir a la reunión, una frialdad en su servicio. Y el número 11 nos habla de desorganización, desintegración. Nos habla de falta de orden. Y entonces, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que enfocar nuestra atención hacia la obra de ese reino. Nosotros estamos en esta tierra, fuimos elegidos, escogidos, redimidos. Fuimos santificados, fuimos bendecidos por nuestro Padre para proclamar las virtudes de ese reino. Como en el mundo opera la maldad, Dios quiere que sus hijos trabajemos a favor del reino que representamos, que es el reino de Dios, ayudando a aquel que está cautivo con la maldad, ayudando a aquel que está en una vida desordenada e invitándolos a la conexión con el reino de Dios. No a una religión, no, a una conexión con la vida que es Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor con respecto a los últimos tiempos? A que muchas veces la persona va a estar dormida, va a estar desconectado de su labor
de su trabajo, de su compromiso, descuidando el ministerio, descuidando sus labores, descuidando a su familia, descuidando su economía, descuidando sus talentos. Y es tiempo, amada iglesia, amado pueblo de Dios, que como herederos de la gracia y coherederos juntamente con Cristo Jesús, sentados en lugares celestiales, porque esa es la superposición que tiene el pueblo de Dios, que está sentado en lugares celestiales. Por eso, los movimientos astrales, lo que dicen las estrellas, no tienen por qué preocuparte a ti, o lo que se mueva acá no tiene por qué preocuparte, porque al estar cercano a la presencia divina, escuchando sus mandamientos y llevarlos a la práctica, hará entonces que tú camines en una vida sobrenatural, en una vida especial con Dios. Pero cuando se descuida la presencia divina, cuando se descuida la conexión con la palabra de Dios, entonces entra en acción la frialdad, la maldad comienza a operar y entonces los buitres vienen y comienzan a fastidiar el cuerpo, a devorar el cuerpo. Dios nos ayude para que podamos día tras día, como reloj, día tras día, amar, degustar, disfrutar la compañía con nuestro Padre Dios. Señor Jesucristo dice, si tú me amas y guardas mis mandamientos, el Padre y yo vendremos y haremos morada. Si algo quiere Dios, son santuarios que estén conectados, avivados, buscando la presencia divina. Esa es la garantía de la protección que tiene el ser humano en esta tierra. Cuando la presencia divina está contigo, ni escorpiones, ni serpientes, ni lobos, ni chacales, ni hienas, ni búhos espirituales, ni perros podrán ingresar a tu morada, porque sol y escudo es el nombre de nuestro Dios alrededor nuestro. Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. A veces la fuerza del magnetismo que opera en esta tierra hace como que tu cabeza mire hacia abajo y vea el entorno. No, hay que levantar la cabeza, como lo dice el Salmo 24. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria, el Dios todopoderoso, el Dios magnífico, el Dios sublime, el Dios todopoderoso, el Dios de maravillas, estará operando en nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes tienen que darle gracias, tienen que ser agradecidos, porque nuestro Padre Dios nos ha hecho partícipes de una naturaleza divina. Dios en nosotros. Eso garantizará que que la falsedad, la simulación, lo artificial no sacuda nuestra vida, no atormente nuestra alma. Estaremos seguros si oímos la voz de nuestro Padre Dios, conectado con el escrito está. Eso garantizará que vuestra vida esté bajo un refugio divino, bajo su sombra, rodeados de luz, en un blindaje sobrenatural. Eso lo dice su palabra. Y también dice que al que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces vale la pena conectarse con la palabra de nuestro Dios. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones para que no le demos crédito a esas noticias falsas de falsos ungidos, falsos ministros,
falsos Cristos. No, el Hijo de Dios debe de vivir la realidad del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias del reino, que nos hacen vivir con los ojos abiertos, el oído abierto, para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también un entendimiento abierto para comprender los tiempos que vivimos. Y este tiempo es un tiempo de conquistar, es un tiempo de ir tras las promesas divinas, pero también es un tiempo de defender lo que Dios te ha dado. Así que hay que activar nuestro trabajo, el ministerio, cuidar a tu familia, cuidar tu trabajo, tu negocio, tus proyectos, cuidar los ingresos que Dios te da, adminístralos acorde y de acuerdo a lo que está escrito en el libro sagrado, para que se multiplique, sobreabunde, para que haya abundancia, porque todo está escrito en el libro sagrado de cómo el hombre hará prosperar su camino en esta tierra y todo le saldrá bien. Yo dejo este consejo en vuestras vidas. Hacemos una oración por las necesidades, por las peticiones que nos han llegado. Oramos. Padre del cielo, te agradecemos en esta preciosa mañana porque nos has permitido compartir tu palabra. Pero nos acercamos al trono de la gracia, mi Dios, sabiendo que en ti está la ayuda, en ti está la bondad, la misericordia, el respaldo. Muchos de tus hijos están pasando por momentos adversos, momentos complicados en su vida. Ruego de manera sobrenatural, de manera especial, sean ellos bendecidos, guardados, protegidos, respaldados, sanados. Que seas tú, Señor, extendiendo tu mano y que ellos puedan sentir el abrazo, el consuelo. Que puedan sentir ellos, Señor, esa ministración divina en sus vidas. Y que puedan recibir las buenas noticias, puedan recibir respuestas, soluciones, defensa, protección, alternativas, puertas abiertas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos de manera especial. Gracias te damos porque sabemos que la oración del justo tiene poder. Sabemos, mi Dios, que cuando nos unimos más de dos para pedir sobre cualquier necesidad o problema, el Padre que está en los cielos responderá de manera especial a sus hijos. Muchas gracias te damos en esta preciosa mañana. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, deseo que este día sea un día extraordinario para tu vida. No te olvides de compartir esta enseñanza a tus seres queridos. Puedes hacerlo vía YouTube. YouTube tenemos también nuestra cuenta. Si puedes suscribirte, eso nos ayudará a que llegue a mayor número de personas. Y en Facebook, Ministerios La Gloria del Rey Central. Agradecemos tus comentarios. No respondo así directamente a los comentarios que hacen, pero sí me entero de todo lo que usted comenta y agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y estamos orando para que en este tiempo nuestro Padre Dios los bendiga, los cubra, los guarde, porque si algo tenemos, si algo anhelamos en nuestro corazón, es que su pueblo sea bendecido y sea librado del engaño y de la maldad. Yo me despido deseando que tengas un día glorioso, que la mano poderosa de Dios te guarde en todos tus caminos. Hasta el próximo programa.